Muy buenos días a todos. Mi nombre es Claudio Andrés Girón Rivera y el día de hoy les estaré hablando un poco sobre las acciones procesales y, y el funcionamiento de estas dentro del derecho romano. En un primer lugar, empezaremos por sus orígenes, donde salen de las acciones procesales. Estas vienen de una rama del derecho romano, el cual es el derecho procesal romano, y esto se especializa en los procedimientos legales que se realizaban en la antigua Roma. En esencia, el derecho procesal romano es la idea de acción, actio, que puede entenderse como acción y en Roma tiene el mismo significado que nuestra ley actual. Pero la diferencia es que en la antigua Roma esta era mucho más fuerte, y la existencia del actio determinaba la existencia de los derechos que ésta podía hacer valer. De hecho, es importante recalcar que en el derecho romano toda norma válida que cree, modifique o derogue un derecho o un deber bajo el jus quiritium debe corresponder a una norma específica, es decir, con una oportunidad para defender y hacer valer esa posición jurídica. Entonces, podemos decir que el derecho procesal romano es una rama del derecho que se especializa en los procedimientos legales que se realizaban a cualquier individuo que los deseara. Esta era una relación bidireccional. En otras palabras, así como el negocio jurídico válido, este estaba sujeto a la acción procesal. Cualquier acto o acción que se pretendía en el juicio debía ser protegido contra una entidad. Que ahora hablaremos sobre cuáles son los tipos de acciones procesales. En un primer lugar, es importante aclarar que existen varios tipos de acciones procesales, siendo estas de condena declarativa, constitutiva, cautelares y ejecutivas. Primero, vamos a hablar un poco sobre las acciones de condena. Estas son aquellas que buscan obtener una sentencia por virtud y hacer que el acusado pague lo necesario por haber irrespetado las normas de la sociedad, como podría catalogarse, por ejemplo, un robo, un asesinato o cualquier cargo que vaya contra lo que está establecido en la ley. A continuación, las acciones declarativas. Esta es aquella que reconoce que los derechos con los que cuenta el individuo exigen acciones legales, o sea, que siempre deben hacerse respetar por el simple hecho de que el individuo sea parte de cierta sociedad, por lo cual las normas deben adaptarse a su vida cotidiana. Están las normas constitutivas, que son aquellas que permiten darle un valor al derecho por medio de una modificación, creación o extensión de una relación jurídica. Vemos finalmente las acciones legales, las cuales son las que se tienen que llevar a cabo forzosamente en un tribunal y que es el encargado de aplicar el derecho como sea debido, siguiendo todos los procesos requeridos y basado en todas las acciones anteriores que hemos visto, como podrían ser las de condena, las declarativas o las constitutivas. Vamos a hablar un poco sobre el derecho romano y por qué es importante hablar de él sobre este tema, se preguntarán, ya que como podemos saber o no, el derecho romano se considera como la casa de todo lo que sería el derecho, ya que aquí es donde nacen la mayor parte de los procesos, de los métodos, acciones y bueno, aquí es donde nace esencialmente buena parte de todo lo que está construido en el derecho actual, como podrían ser las instituciones, los métodos en los que llevan a cabo las sentencias, el derecho civil y muchas cosas relacionadas, ya que como podemos saber, los romanos tenían un sistema bastante elaborado, en el cual el derecho se hacía respetar verdaderamente. Y para esto hablaremos un poco sobre el procedimiento civil romano. En el derecho civil romano surgen dos componentes clave que han influido en la organización del proceso de aplicación de la ley. Por un lado, podemos ver los factores privados, los intereses especiales de los propietarios que se manifiestan en la operación y por el otro lado, la intervención política en las instituciones relevantes. Podría decirse que lo privado es lo más importante que lo público en ciertos juicios bajo el criterio romano, eh, ya que lo que entendemos como juicios más representativos solamente son los últimos años del proceso romano, en el llamado procedimiento cognitivo, en que se invierten los términos y la presencia política y estatal en el litigio, y este empieza a tener un poco más de relevancia. La segunda parte de la historia procesal romana lo ocupa el procedimiento cognitorio, al cual se le clasifica también como procedimiento extraordinario. Sin esta última denominación,
lleva implícita ninguna significación que pudiera entenderse como normal o excepcional, dentro de lo puramente litigoso. Extra ordinem, al menos literalmente, no quiere decir más que algo está situado fuera del ordo, es decir, procesos no encajables dentro de las características propias del ordo inticorium privatorum. Este es el método, esta es la expresión que usamos. Es exactamente lo que supone el procedimiento cognitorio, el cual bajo el imperio se extiende hasta la época final del ordenamiento romano, llegando incluso a formar parte del derecho justiniano, y que por su especial estructura es muy poco tiene que ver con la organización clásica de los litigios realmente. Y aquí finalmente encontraremos las influencias que tiene Roma dentro de la actualidad del derecho. ¿Por qué es esta influyente? Como había dicho a continuación, en Roma es donde nacen muchos de los procedimientos, instituciones y sistemas que ya tenemos establecidos dentro de la mayoría de nuestras sociedades. Por esto mismo, nace la importancia de estudiar el derecho romano, ya que en este se basa muchísimo de los actos que hacemos día a día, o de los cuales basamos nuestra sociedad, como por ejemplo podrían ser el derecho civil, em, todo lo que tendría que ver con lo penal, la manera en la que se eligen los crímenes, qué crímenes son válidos considerar como tal, muchos procedimientos. De aquí también vemos la influencia de los códigos y el derecho escrito. Entonces, finalmente, quisiera agradecerles por haberme escuchado y espero este video les sea de mucha utilidad. Mi nombre es Claudio Girón y me despido. Muchas gracias.